más me acerco a ti, estoy más admirado. Solo quiero ser como tú, no persigo más nada. Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama de esta pasión que no acaba. Y me arropas con tu perdón y con tu amor me desarmas, y me ha vencido tu gracia. Observo lo que haces sin perder ni un detalle, fotografío cada instante. Y cuanto más me acerco a ti, menos quiero alejarme. Me inspira tu forma. Tengan todos muy buenos días, amada iglesia y amigos que a través de este medio nos ven. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra celebración dominical. Hoy juntos para adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre. Hoy es un día en el cual Dios nos llama a que estemos unidos en un mismo espíritu, exaltándole y glorificándole. Y también a través de la palabra se nos hace una exhortación para que alabemos a nuestro Dios. En el Salmo 149, en los versículos del 1 al 5 nos dice la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y en este día la invitación es para que alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Y como nos dice ahí el versículo 5, aún sobre sus camas, aún si en este momento muchos estarán recostados en su alcoba, desde sus camas pueden también exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Pero si ya hay muchos que están de pie, están levantados, están haciendo oficios, yo quiero que puedan dejar a un lado todo lo que están haciendo y dispongamos nuestro corazón en esta mañana y un lugar allí, un espacio en su casa para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Recordemos, Comunife en casa. Buenos días, familia de amor y fe. Es un deleite volvernos a encontrar nuevamente para alabar y adorar a nuestro buen Dios. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Te adoramos, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Y en esta mañana vamos a cantar de tu fidelidad. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
Señor. Señor, eres fiel y tus misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, repítelo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Así es, Señor, tú eres fiel, eternamente fiel, incondicional, incondicional. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dile. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, eres fiel, tú eres fiel, eres fiel. El Señor es fiel, Él cumple con sus promesas. Tu promesa, Señor, es mi consuelo. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Tus promesas renuevan mis fuerzas. Tus promesas me consuelan en todas mis dificultades. Así que voy a cambiar mi tristeza y mi lamento. Así que voy a cambiar la queja. Así que voy a cambiar la actitud que tengo frente a las dificultades. Y voy a decir, no, Señor, no, Señor, lamento no, alegría y danza sí, gozo y gratitud sí. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos, vamos, decláralo conmigo, cambiaré, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los
declaramos: despójate de la tristeza, despójate de la vergüenza, despójate de la queja, despójate del lastre del pecado que no te permite estar con tu amado. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Cambiaré mi dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos, dile: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Aunque me cueste, sí, Señor, aunque me sí, cueste sí, alegrarme Señor, en la sí, tribulación, aunque me Señor, cueste sí, sí, alegrarme Señor, con esta prueba que siento que me quema. Sí, Señor. sí, Señor, Sí sí, a tu amor Señor, incondicional. sí, Sí a tu amor sí, inagotable. Sí a tu fidelidad. Sí al cumplimiento de tus promesas en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, en las naciones. Sí, Señor. Sí a ti. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Aleluya. Sí a lo que tú has dicho, Señor, a lo que tú dices de mí, lo que soy y lo que puedo hacer en ti. Sí a tus promesas, Señor. Sí, sí te creo. Sí te creo que tú eres suficiente. Sí creo que nada me va a faltar. Sí creo que tú eres mi buen pastor. Sí creo que me puedes llevar a pastos delicados. Yo lo creo. Yo lo creo, sí creo. Sé que nada me faltará. Y sé que me harás descansar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada
es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, pues el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Vamos, repítelo. Nada me faltará allí en tu casa. Nada les faltará, porque el Señor es su pastor. Nada les faltará, porque Él fortalece al cansado. Porque como el buen pastor acrecienta las fuerzas del débil, de aquella ovejita que está cansada, que está agotada, que está débil, que ha sido tanta la presión que ha experimentado en este tiempo. Pero el buen pastor te recoge en esta mañana. Sus promesas son un sí y un amén, y te hará descansar y nada te faltará. No te faltará, no te faltará la paz, no te faltará el gozo, no te faltará la sabiduría, no te faltará la provisión, no te faltará la presencia de Dios, no faltará en tu mesa el pan en abundancia. No faltará, no va a escasear. Vas a ser bendecido para bendecir. Nada te faltará. El buen pastor en esta mañana diciéndote: nada, nada, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará.
precioso pastor, tu vara y tu callado nos infunden aliento. ¿Cuántos nombres tienes, precioso? Al mismo al que se le dio autoridad para llevar sobre sus hombros, al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno. Todos esos son sus nombres. Y Él, suficiente, nos hará descansar. Nos guardará en perfecta paz por cuanto hemos confiado. Por cuanto hemos confiado, nos guardará en perfecta paz. Puedes decirlo allí conmigo, allí donde estás en tu casa. Por cuanto he confiado, el Señor me guardará en perfecta paz. Recibe el descanso del Señor. Mi descanso está en el Príncipe de paz. 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 Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Tú me guardarás en perfecta paz. Tú me guardarás en perfecta paz. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Tú me guardarás en perfecta paz. Tú me guardarás en perfecta paz. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Admirable consejero, Dios fuerte, mi Padre eterno, son tus nombres, mi confianza, mi reposo y mi esperanza. Tú me guardarás en perfecta paz. Tú me guardarás en perfecta paz. Vamos, decláralo. Tú me guardarás en perfecta paz. Venga lo que venga, pase lo que pase. La promesa del Señor para quienes confían en Él: yo guardaré en perfecta paz a los que confían en mí. En perfecta paz, tú me guardarás.
Te adoramos, Príncipe de paz. Después de este tiempo de alabanza y adoración, esperando que hayamos disfrutado estas alabanzas, las cuales nos hacen glorificar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, podamos también bendecir a cada dador, a cada sembrador, a cada persona que de buena voluntad, de un corazón generoso, siembra para el reino de Dios. Hoy quiero compartirles la palabra que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, en los versículos del 22 al 26, donde nos dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Al mirar esta porción de la palabra, podemos experimentar tres bendiciones que tenemos en nuestra vida cuando somos dadores. La primera nos dice la palabra ahí en el versículo 23. Dice que para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios. Entonces lo primero que aprendemos es a temer a Dios cuando somos dadores. Y ese temor no está hablando de miedo, nos está hablando de adoración, nos está hablando de exaltación a Dios, nos está hablando de un compromiso con Él. Y ese temor a Dios es un temor en reverencia, es reverenciar a nuestro Dios. Y cuando traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando somos dadores, estamos haciendo esto para el Señor. Lo segundo también es lo que nos dice la palabra en el versículo 26, donde dice: y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Qué es lo que deseamos? Cuando damos al Señor, cuando somos dadores, podemos pedir, podemos decirle a Dios lo que deseamos, lo que anhelamos en nuestro corazón. Entonces, lo segundo es que podemos entrar con confianza delante de Dios cuando somos dadores y pedirle a Dios, porque la palabra nos dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. No solamente Dios nos ha bendecido, porque primero nos dice la palabra que cuando Dios nos haya bendecido, cuando Jehová tu Dios te bendijere, tú traerás a Él. Entonces ya nos bendijo, ahora damos y podemos pedir lo que deseamos. Y tres, o por último, alegrándonos no solamente nosotros, sino nuestras familias. Allá al final del versículo 26 dice la palabra: y te alegrarás tú y tu familia. Dios es un Dios generacional. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros somos dadores, Él no solamente nos va a bendecir a nosotros, nos va a alegrar nuestro corazón, sino también va a alegrar a nuestra familia, porque habrá una bendición abundante en medio de nosotros y de nuestra familia. Por eso el Señor, que es un Dios generacional, quiere bendecir no solamente la vida de aquel que da, sino también las generaciones y los hijos de los hijos, como dice la misma palabra de Dios. Así que en esta mañana bendigo sus vidas, bendigo cada dador, y le pido a Dios que sea derramando su gracia y su favor sobre cada vida y sobre cada corazón que se dispone para dar, para sembrar en el reino de Dios a través de nuestra iglesia. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la provisión abundante de Dios sobre su vida y sobre sus familias, para que todos se alegren en el Señor. Amén. Quiero recordarles a todos que esta semana iniciamos con las células online, los martes y miércoles, y el jueves tendremos célula de liderazgo también online. Entonces vamos a estar o por Google Meet o por Zoom, depende de la cantidad de personas que podamos estar, pero también vamos a mirarlo del nuevo Telegram, porque ahorita ya WhatsApp creo que va a empezar muchos a retirarse, y en esta semana había una información de 5 millones de personas que se trasladaron a Telegram.
a esta aplicación. Entonces vamos a estar en contacto por medio de ella. Y recuerde que también por medio de estas aplicaciones pueden comunicarse con nosotros para cualquier petición de oración o cualquier circunstancia, situación o cualquier comentario que quieran hacernos. Estamos atentos y dispuestos para seguir compartiendo. Por ahora seguimos a través de YouTube, de nuestro canal Comunife Socorro, debido a la situación que se está presentando y a esta enfermedad que ha venido como en aumento en este tiempo. Así que estemos atentos también para cuando sea la apertura podamos hacerlo con toda seguridad y podamos hacerlo con toda tranquilidad, sobre todo para que todos podamos asistir y compartir juntos también en la sede de nuestra iglesia. Y ahora quiero invitarles a la palabra del Señor con una invitada especial. Hoy tenemos al apóstol Marcela de Macmillan, así que les invito para que a continuación tengamos una introducción sobre el tema que ella nos va a dar. Y hoy, como les decía, tenemos una invitada especial, nuestra apóstol Marcela de Macmillan, que es la presidenta de la Federación de Iglesias Misión Suramérica, comunidad cristiana de fe a la cual pertenecemos como congregación. Y ella hoy nos quiere compartir una palabra que Dios trajo a su corazón. Pero antes de esto quiero también compartirles que este año 2021 será el año de la gracia y del favor de Dios, como nos dice Isaías 61:2, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Recordemos que como hijos de Dios estamos también dispuestos a proclamar la verdad de Dios, a proclamar la buena voluntad del Señor. Y también en esta década que inició el año pasado, en 2020 hasta el 2030, 2029, 2030, estaremos con la década de la boca. Entonces, declarando la palabra, declarando lo que Dios quiere y como nos dice ahí Isaías 61:2, proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Y también en Isaías 60, en los versículos 1 y 2 nos dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, iglesia de Dios, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre nosotros Dios manifestará el poder de su gloria. Tenemos que estar en esa comunión permanente con Él, levantando altares de adoración en nuestra casa, teniendo esa comunión con el Espíritu Santo para poder ser nosotros aquellos sobre los cuales la gloria de Dios sea derramada. El llamado del Señor es a que sigamos confiando en su perfecta voluntad y también que para este 2021 que las lecciones aprendidas del año pasado las tengamos presentes y nos mantengamos firmes en el propósito del Señor, como nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos ha prometido, Dios nos ha llamado a mantener esa esperanza en Él y por eso nos llama también a que sigamos firmes. Y sobre esta palabra, nuestra invitada, el apóstol Marcela Macmillan, quiere compartirnos, no solamente a nosotros, sino a las iglesias de la misión, esta palabra que hoy vamos a transmitir para ustedes y quiero que estemos atentos. Y también quiere darnos esta palabra que Dios le dio para este año y que es a mantenernos firmes, a permanecer firmes en el Señor. Entonces, con ustedes, nuestra apóstol Marcela de Macmillan. La palabra que voy a compartir hoy es la que Dios me ha dado para este año del 2021. Mantente firme. Mantente firme. Con todo lo que Dios nos mostró, nos enseñó, nos reveló y por lo que pasamos el año pasado, del 2020, el 2020, en la década que comenzó, que se llama la década del PI,
y que aprendimos que esa letra del PI en el hebreo significa la boca de Dios. Aprendimos a ser más intencionales al alinearnos con la palabra de Dios, hablar lo que Dios habla, pensar lo que Dios piensa, declarar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del tema de mantente firme. Es lo que el Señor ha puesto muy, muy fuerte en mi corazón. Y al finalizar el año pasado estuvimos hablando algo acerca de esto. Como saben, siempre me gusta hacer un pequeño repaso para que nos situemos, estemos ubicados de lo que veníamos hablando y de lo que el Señor venía mostrando. En este mantente firme, lo que Dios ha puesto también en mi corazón es acción de guerra para el 2021. Y vamos a ver cómo va a ser esa acción de guerra a la manera de Dios, por supuesto. Primeramente haciendo un recorrido, digamos, profético de lo que el Señor nos mostró en cuanto al tiempo de Él. Sabemos que Él obra y Él tiene todo su diseño establecido dentro del concepto de lo que nosotros llamamos tiempo, de un antes, de una hora y de un futuro después. Entonces ese tiempo también dijimos que es simplemente significa ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo ese pasado, ese presente y ese futuro. Entonces dentro de ese concepto vamos a estar viendo cómo Dios nos ha ido llevando desde el 2017, entendiendo que las letras del alfabeto hebreo tienen no solo una definición como una letra, sino también esa misma letra tiene un concepto numérico, como pictoral. Y en lo numérico, cuando estamos hablando del año 2017, ese último dígito del 7 está hablando sobre un ciclo que se cierra, un ciclo que se completa, que ya los principios y los propósitos de Dios se han cumplido. Es algo que se culmina el 7. Y el Señor nos dio el lema de para un tiempo como este, que vimos que nos fue posicionando el Señor para entender estos tiempos de Él. En el 2018, al año siguiente, ese número 8 también tiene su simbología, que es ya como el 7 culminó un ciclo, el 8 inicia un nuevo ciclo para entrar y atravesar con una condición un poco diferente, porque ya en este ciclo que se entramos con una condición de mayor entendimiento, madurez, y entramos con el propósito de tomar posición, de prosperar en los propósitos de Dios. Y el lema que nos dio el Señor es este el tiempo, es ahora el tiempo, es ahora el tiempo. En el 2019, ese número 9 también tiene su simbología y significa gestar, dar a luz, una nueva vida, hablando de pacto, de promesas, de generaciones. Y el Señor nos decía tiempo de fruto. Entonces, repitiendo esto, para un tiempo como este, es ahora del tiempo y tiempo de fruto, nos llevó a una nueva década que empezó el año pasado, en el año 2020, y esa década inicia ya el concepto de lo que significa este número 20, y entramos al año 2020, a una nueva década, una década que se llama en el hebreo PI, que significa la década de la boca de Dios, de lo que Dios habla. Y vimos que es tiempo de decretar y de declarar lo que Dios ha dicho. Bueno, entonces el año pasado, por supuesto, nadie sabía lo que iba a suceder a nivel global. Sin embargo, Dios nos fue llevando y dirigiendo a un tiempo muy especial, no solo como iglesia
en nuestra ciudad, en Cali, sino también como misión. Y nos fue llevando a entender muchas de las fiestas del calendario hebreo que aún en Israel se celebran, pero mostrándonos la revelación profética de esos hechos con la vida de Jesús y el cumplimiento del Mesías. Entonces en marzo empezó para nosotros en Colombia ese aislamiento preventivo obligatorio, y el Señor nos llevó a hacer un ayuno que nos dio el nombre de Nisan. No voy a entrar nuevamente a explicar, sino para recordar que nos hablaba el Señor, todavía no entendiendo todo esto del aislamiento, no se sabía exactamente lo que estaba pasando, pero nos llevó a poner los ojos en Él. Yo lo vi así de una manera muy linda, que en medio de lo que se iba desarrollando y lo que sería una tragedia global muy grande, nos fue llevando de la mano con este ayuno Nisan, porque Nisan es el primer mes del calendario religioso hebreo y significa primavera, significa cuando ese retoño, ese primer brote de vida significa un nuevo amanecer. Luego nos llevó a otro ayuno y se refirió al ayuno de primicias, y estábamos viendo también lo que tenía que ver con las fiestas de ese entonces que se celebran. Y ese ayuno de las primicias está hablando de ese primer fruto de cualquier cosa que suceda, inclusive de una noticia, de ese ayuno que de lo que viene, de lo que está por madurar, de lo que está comenzando, de la primogenitura. Bueno, tiene muchas simbologías. Entonces hago una pregunta. Después de todo lo que vivimos el año pasado, y cada situación diferente, y en comunidad también, lo que se vivió como iglesias y como misión, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que Dios quiere con todas estas dificultades? Algunas todavía permanecen, aún hay obstáculos ahí. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es el obstáculo que te pueda estar impidiendo avanzar? Porque Dios es un Dios de vida, y la vida siempre está creciendo, avanzando, y el Señor no nos ha llamado para quedarnos quietos en donde estamos, sino seguir hacia adelante en los propósitos de Él. ¿Cuál es ese obstáculo para progresar? ¿Qué va a impedir que haya un obstáculo? ¿Qué va a deshacer ese obstáculo? Lo más grande es la oración. Y fíjense que todo el año pasado ese fue el corazón de lo que el Señor hizo con nosotros, el ayuno y la oración, y ese acercamiento de poder de conocerlo más a Él. Nos trajo a hacer un alto en el camino, en todo sentido, porque además ya no teníamos agenda, ya no podíamos depender de una agenda, y tuvimos que parar y ponernos delante de Dios y decir, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y esto qué significa? ¿Y ahora qué quieres que haga o que no haga? Nos trajo a autorreflexión, nos trajo a tantas cosas muy lindas en medio de situaciones muy adversas. Entonces, solo la oración. ¿Y la oración de quién? La oración tuya, la oración mía, la oración del pueblo de Dios. Esto es lo más importante en este momento, de lo que tenemos que seguirnos enfocando, la fuerza de la oración del pueblo de Dios. Segundo, la mano de Dios. Pero es que la mano de Dios interviene cuando el pueblo de Dios lo busca a Él, se humilla, se ayuna, le implora, le pide que Él sea el que ayude, y la mano de Dios entra y también nosotros, agregado a nuestra oración, la mano de Dios, obedecer lo que Dios dice que debamos hacer. Y si hay que suspender cosas que estábamos ya planeando, se suspenden, pero lo importante es la obediencia a la dirección de Dios. Entonces, orar y accionar.
accionar de parte nuestra. Los oráculos de Dios, que es lo que Dios habla, lo que Él establece, lo que Él profetiza, es lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos ahora, en este momento, en este nuevo año? En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, primero yo tengo que determinar. Yo tengo que tomar una determinación, no solo decidir. Decidir es el primer paso, pero enfatizo la acción de determinar, porque cuando decido, yo puedo decidir y no necesariamente voy a accionar. Decidí, pero no hice algo al respecto. Pero cuando yo determino hacer algo, entonces sí, ahí estoy, además de decidiendo, estoy uniéndole una acción para llevar a cabo esa decisión que acabo de tomar. Por eso Job en 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa. En otra traducción dice un oráculo, o sea, algo que Dios ha hablado. Determinarás y te será firme, si sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinarás lo que Dios ha indicado y serás firme sobre eso que Dios ha mostrado. Qué lindo. La segunda responsabilidad que yo veo que tenemos es decretar. Y es yo hablar estableciendo lo que Dios ha dicho. Es decretar con mi boca, con mis labios, la palabra de Dios únicamente, no los temores, no lo que los noticieros dicen, no lo que recibo en tantos correos o en tantos mensajes por WhatsApp, sino únicamente lo que Dios ha dicho. Yo me uno a ello y decreto las asignaciones de Dios, decreto las palabras proféticas de Dios, decreto todo lo que Dios quiere que yo hable y que porque cuando hablamos estamos estableciendo esa verdad para que se lleve a cabo. ¿Por qué? Las palabras mías no son vida, pero las palabras de Dios sí son vida y llevan la vida de Él, de llevar a cabo lo que nosotros nos ponemos de acuerdo con Él y hablamos. Lo tercero es basarme siempre en el pacto de Dios. Entonces he determinado y he decretado y me pongo firme en el pacto de Dios, porque el pacto es la base del cristianismo. El pacto de Dios con su pueblo es el amor expresado de Dios, de sus promesas y su cuidado y bendición sobre su pueblo. Entonces, hablando de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y qué es este pacto? Cuando yo decreto, cuando me alineo y hablo lo que Dios ha hablado sobre mi vida y sobre la vida de los demás, sobre mi ciudad, sobre mi nación, mi familia, lo que sea, mi trabajo, mi jefe. Entonces, ¿qué es esa palabra? Es una semilla. ¿Pero semilla de qué? De una promesa que Dios ha hecho. Cada palabra es una promesa de Dios. ¿Y qué hay dentro de esa semilla, de esa promesa? Pues un potencial tremendo de milagros, de vida, de crecimiento, porque es lo que Dios ha hablado. ¿Y qué encierra esa semilla? Un plan, un diseño de Dios para que se cumpla. Él tiene un plan para cada vida, tiene un plan para cada ciudad, nación, tiene un plan. ¿Y cómo se activa entonces esa semilla? Bueno, cuando esa semilla y la tierra se unen, esa semilla empieza su activación. ¿Y eso qué quiere decir? Porque pues yo puedo sembrar una semilla físicamente, pero espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, hablamos lo que Dios ha establecido, ese oráculo de Dios, esa ley de Dios, esa palabra de Dios,
Entonces, cuando tú y yo la hablamos, la estamos sembrando en buena tierra, en el corazón de una persona, en la situación de la vida. Estamos hablando esa palabra de Dios, la estamos sembrando. Y esa palabra sembrada se vuelve una con esa vida o con esa circunstancia, con esa persona. Y cuando eso se vuelve uno, es como cuando lo sembramos en la tierra y la cáscara de esa semilla revienta. ¿Eso para qué? Para activar el plan que está dentro de esa semilla, de esa vida, de esa promesa de Dios en tu vida. ¿Y qué hace eso? Pues cuando revienta la semilla, lo que hace es desbloquear la promesa, soltar la promesa de Dios para que dé inicio a ese milagro que Dios tiene para ti, para mí, para nuestra nación, para lo que sea, la situación que sea. Entonces, por eso mismo, tenemos que determinar, hablar la palabra de Dios, creer en ella, bendecir al otro, hablar lo que Dios habla en su palabra, intencionalmente hablarla. No solo, bueno, yo la leo y es muy linda, hice mi devocional, no, sino que además de un devocional o un estudio o lo que estés recibiendo en una enseñanza, tú tomas eso, determinas hacerlo y accionas hablándolo sobre la circunstancia que Dios haya dicho. Por eso hemos dicho, es tiempo de decretar. De un autor desconocido leí un comentario que dice: ten cuidado con la semilla que permitas echar raíces en el jardín de tu corazón. No todas las semillas dan buen fruto. Entonces, es muy importante que la semilla que tú siembres en tu corazón y que tú hables a través de tu boca sea la semilla de la palabra de Dios. Bueno, ahora entrando a este año 2021, vamos a repasar lo que ya habíamos visto el año pasado del significado que tiene ese número 20, porque este año él termina con 21. Y el año pasado estábamos recordando que ese número 20 está compuesto por dos números 10, significando el número 10 totalidad. Y vimos que al repetir esa totalidad, es como si estuviéramos diciendo doblemente total, pues que es absurdo, porque si es total ya cubre todo, pero el 20 es lo que está diciendo, es como si el Señor estuviera enfatizando que representa esa doble totalidad, está todo ahí, y decíamos que era una década que empezaba para un tiempo de multiplicación. Ahora vamos entonces a ver cuál es el significado profético del 21, porque ya estamos en el año 2021. El 21 está compuesto nuevamente por 20 y ahora el dígito 1. Ya sabemos que el 20 significa una completa o total, doble totalidad. Y el 1, ¿qué representa? Pues el 1 tiene un significado muy lindo en el alfabeto hebreo, porque significa Dios, representa a Dios. Y está hablando de la unidad. Miren cómo este año que ha pasado, yo creo que en todos los testimonios que he oído de las personas, incluyéndome a mí misma en mi experiencia, cómo se ha visto una nueva unidad entre familia, entre las mismas congregaciones, entre los vecinos, aún entre personas que no conocíamos, pero que sabíamos que necesitaban de nuestra ayuda, nuestro acompañamiento. La unidad fue una expresión de vida que Dios enfatizó mucho el año pasado. Y ahora el 1 está hablando que esa unidad tiene que seguir siendo muy intencional durante este año y pues de aquí en adelante, por supuesto. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, dice Deuteronomio 6:4. Él es uno. Entonces, ese uno es muy importante. Y el primer mandamiento, que es el 1, el primer mandamiento, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese 1, recordemos que representa a Dios. Isaías 7:14,
cuando está hablando de la profecía del Mesías, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces nuevamente todo esto que está representando a Dios y la misma Trinidad que es uno en él. El número 2, cojamos ese solito sin ser 20, sino el número 2. El número 2 es un número que en el alfabeto hebreo representa apoyo, ayuda y también complemento. Y vemos, por ejemplo, las dos lumbreras, el sol, la luna, la Biblia, que tiene también el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese número 2 en la Biblia juega un papel muy importante. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús habla del gran mandamiento y de la gran comisión. Y esa palabra comisión podríamos decir, separarla con co, y luego misión, que está hablando del creyente ya con la persona del Espíritu Santo. Entonces en el Nuevo Testamento ya entra la totalidad de lo que es la revelación de la Trinidad, del Padre, el Hijo y ya con el Espíritu Santo. El número 7, ¿por qué menciono el 7? Porque resulta que el 21 está compuesto de 3 veces número 7. 7 más 7, 14, más 7, 21. Entonces hay que también entender nuevamente ese concepto del número 7. Recuerden que representa algo completo, terminado, culminado. O sea, representa la plenitud marcada por Dios. Porque es el propósito de Dios, el diseño de Dios, y es la perfección sobre la perfección. Tremendo. Así como decíamos, la doble totalidad, que es absurdo decirlo, es la perfección sobre la perfección. Cuando dice Jesús, perdonará 70 veces 7, y 70 veces 7 son 490 veces. ¿Será que nosotros perdonamos 490 veces? ¿Quién llega a hacer eso? Pero es Jesús diciendo, miren, esto es algo que no es negociable, esto es para siempre. Entonces, el número 3, que es de 3 veces 7, también lo vemos porque les acabo de decir 7 más 7 más 7 conforma 21. Entonces, el número 3, que son 3 veces el dígito 7, significa y representa la Trinidad. La triunidad, podríamos decir también, la Trinidad. O sea, los 3 en uno, Dios completo. Qué lindo este significado del 21. En todo sentido nos está exaltando quién es ese Dios, el único, la Trinidad, cada persona. O sea, es bellísimo. La triple naturaleza de Dios, del hombre también, de cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia misma tiene 3 aplicaciones, que son la histórica, la doctrinal y la espiritual. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este año? Estamos diciendo que es tiempo de unidad con Dios. Y es tiempo de posicionarnos en esa unidad con Dios. Ya algo muy intencional, no solo que qué lindo fue esta experiencia, que Dios lo hizo, sino ya tomándolo de una manera muy intencional de la unidad que Dios nos está hablando en este año 2021. Tiempo de unidad y de posicionarnos en unidad. Entonces ahora quiero referirme a cuál es esta estrategia de guerra que yo les decía que estamos hablando acerca de la estrategia de guerra para el 2021. Tomando la porción que había compartido en enseñanzas anteriores de una de las batallas del rey Josafat, allí todavía me impacta mucho cómo fue esa batalla que Dios les dijo. Recuerden que Josafat estaba en una situación muy delicada porque él se había enterado, le habían dado la noticia que 3 de las tribus iban a venir contra él y le iban a quitar la heredad de la tierra que Dios les había dado, que era su heredad por el pacto que Dios había hecho con ellos. Y en medio de eso, Josafat reconoce, yo no sé qué hacer.
yo ante esta situación, pues yo voy a ir delante de Dios y le voy a decir, no sé qué hacer, me voy a humillar, me voy a presentar delante de Él, y lo hace. Y entonces busca al Señor, y Él determina que todo el pueblo también se una y que busque al Señor, proclamando un ayuno para todo Judá, y entran en ayuno. Llegan los hombres, las mujeres, las familias, los hijos, y todos juntos le están pidiendo al Señor ayuda, porque pues ya dan por hecho que esto va a suceder y no saben qué hacer. Entonces Josafat se pone de pie delante de toda la asamblea, de todos los que se han congregado ahí, que es una experiencia muy linda. Y él le habla y le declara al Dios del cielo, y lo reconoce como la máxima autoridad, como el máximo poder, que nadie puede contra Dios. Es muy lindo esa porción. Me estoy refiriendo a 2 de Crónicas, el capítulo 20. Este está relatado desde el primer versículo hasta el versículo 30, cuando termina este capítulo. Y entonces comienza Josafat a recordarle al Señor que un momento, cuando iban a entrar ellos, Israel, tomando la tierra prometida, e iban a ir en contra de estas 3 tribus, Dios les perdonó a las tribus y los dejó allí en el terreno donde ellos estaban habitando. Y entonces Josafat le está, podríamos decir, casi que reclamando, diciendo, pero mira, no los perdonaste tú, y ahora ellos con qué autoridad, o sea, qué osadía venir y amenazarnos a nosotros diciendo que nos van a quitar la tierra que tú nos diste en heredad por el pacto. Y es lo que él está diciendo al Señor, pero siempre en una actitud muy linda, de mucha honra, sino pues también diciéndole como, por eso yo no sé qué hacer, porque no debería ser así. Sin embargo, él declara y él dice, pero tú eres nuestro Dios y tú nos salvarás. Entonces, hablando de su fidelidad y hablando que en esa posesión de la tierra y de la heredad, Dios los puso allí y ahí se van a quedar. Entonces, viene el Espíritu del Señor sobre Jahaziel, y él profetiza y le dice al rey y le dice a todo el pueblo que no tengan miedo y que no se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque dice el Señor, la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Qué promesa tan linda, pero yo me imagino que en lo natural, pensando, ¿qué querrá decir el Señor? Si ya nos amenazaron, ya están viniendo para acá, ¿cómo así que la batalla no es nuestra, sino que de Él? ¿Él qué va a hacer? Pero bueno, le creen, gracias a Dios, le creen, y entonces ellos se alistan, porque dentro de la palabra profética es que se alisten y que salgan por la mañana. Entonces oran, se alistan, y la dirección del Señor es que vayan hasta un cierto lugar como el borde de una montaña, y que entonces lleguen solo hasta allí. El rey define que pongan al grupo de alabanza, al equipo de alabanza, al ministerio de alabanza, por delante, en primera fila, por delante del ejército. ¡Qué absurdo! ¿Cómo van a poner los músicos y los adoradores delante del ejército que está saliendo y está preparado para la batalla? No tiene sentido, pero las cosas de Dios no tienen sentido en lo natural, pero son maravillosas. Eso hace que paren ahí donde Dios les ha dicho, y Dios les dice que se queden quietos y que no se muevan. Allí en ese lugar comienza la adoración y los músicos y todo. Y la palabra de Dios dice que apenas abrieron su boca para adorar, en ese instante, ellos están aquí parados. Ellos no están viendo qué está pasando en el valle allá abajo. Y en ese instante en que ellos tienen los ojos sobre Dios, en adoración, en alabanza, declarando que Él es el Todopoderoso, que no hay otro Dios como Él, que Él es el que hace, que Él es el que promete y es el que hace. En ese instante Dios hace lo imposible que hubiera sido para ellos hacer con su ejército, y es que 2 de esas tribus, ellos entre sí, primero ellos se unen y ellos van contra la tercera tribu.
y la aniquilan. Después de que la aniquilan, entre sí ellos mismos se matan. Cosa de que cuando Josafat y los adoradores y su ejército están listos ya para ver qué es lo que está pasando allá abajo, qué es lo que va a suceder y qué indicaciones les va a dar el Señor, llegan a una torre para mirar y, oh, cuál sorpresa, miran hacia abajo y lo único que ven son cuerpos ya todos muertos, porque Dios ha hecho la obra y por eso Él dijo, la batalla no es de ustedes, sino es mía. Y ellos se dedicaron a hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Qué experiencia tan linda. Asimismo, yo quiero hacer énfasis en esta clase de batallar del Señor. En la batalla del Señor es la indicación y la dirección del Señor, la estrategia la da el Señor, la adoración, la humillación, el ayuno, la oración, la adoración, la declaración con la alabanza, proclamar, decretar, y Dios lo hace todo. Nuestro accionar es en la obediencia a lo que Dios ha mostrado. Entonces, hablando de la estrategia de guerra, ¿cómo nos preparamos? En humildad, en obediencia, recibiendo esa dirección de Dios, apoyando todo lo que Él dice y posicionándose, porque dentro de esta indicación que Dios le dio a Josafat y al pueblo, les dijo que se pararan, se posicionaran y se quedaran ahí quietos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Posicionémonos. Quedémonos quietos en lo que Dios ha dicho y no una cantidad de pensamientos por toda parte que van en contra de la palabra de Dios. En nuestra fe, creyendo lo que Dios nos ha dicho. Así como ellos le creyeron, Josafat y Judá le creyó a Dios. Y así es que podemos entrar a la batalla en adoración, en alabanza, proclamando, intercediendo, decretando y agradeciéndole a Dios, porque ellos terminaron todo este tiempo de adoración diciendo, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces me devuelvo al título de esta enseñanza, mantente firme, permanece, está bien, pero permanecer es, bueno, llegué hasta aquí y ahí me quedé. Mantenerte, yo lo veo más como un carro que necesita un mantenimiento todo el tiempo, como unos equipos de grabación, tienes que estarlos manteniendo, limpiando, cambiándoles piezas, lo que sea. Mantenernos, mantente firme, quiere decir, estoy siempre siendo consciente que si viene un pensamiento a mi mente, lo llevo cautivo a la palabra de Dios, que si me desanimo, hablo lo que es la palabra de Dios de ánimo y de fe. Ese es mantenerme, esa es mi parte de accionar también, de mantenerme y permanecer firme. En 2 Corintios 10:5, esto lo conocemos muchísimo, y dice, para mí esto es si yo compro un equipo, lo primero que quiero hacer es leer las instrucciones de cómo se usa. Y yo diría que estas son unas instrucciones muy válidas de cómo Dios nos dice que nos mantenemos firmes. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, esto es una estrategia de guerra, según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción no me está diciendo de mis enemigos, no me está diciendo de las imposibilidades, me está diciendo para destruir fortalezas que me llevan a refutar la palabra de Dios. Son argumentos que me quieren hacer creer algo diferente a lo que Dios ha prometido, porque estoy mirando las circunstancias y le creo más a las circunstancias que a la palabra de Dios de lo que me ha prometido. Destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, mis pensamientos, las fortalezas que se levantan en mi mente, en mis pensamientos de Dios, llevando cautivo todo pensamiento.
Como yo no puedo abrir la cabeza, el cerebro y meter la mano y coger esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y ponerlos cautivos y ponerlos con grillos y echarlos a la cárcel, entonces lo hago es con la boca, con la palabra de Dios, llevándolos, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios. Entonces yo hablo la palabra en contra de lo que esos pensamientos me están diciendo y míralas para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Mira las cosas, no mires las cosas según su apariencia. Es lo que está diciendo esta porción. Entonces, en mi mente, ¿qué está por delante? ¿A dónde nos está llevando el Señor en este momento? Después de estos remesones, después de lo que está sucediendo en las naciones, ¿qué está pasando con las naciones? ¿Qué cambios tan drásticos y tan apresurados ha habido en el mismo cambio de gobierno y de las autoridades? ¿Y qué está sucediendo en las naciones que nos desconcierta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con las naciones? Pues yo veo que este año que ha pasado ha sido una preparación de Dios para nosotros, para nuestro corazón. Recuerden que el último ayuno fue el ayuno del corazón. Y veo que eso fue una preparación tan importante, más allá de prepararme individualmente. Era para prepararnos para lo que está por venir. No sabemos qué está por venir. Sí sabemos que viene persecución, que vienen tiempos de tinieblas, mucho más fuerte de lo que estamos, porque la palabra de Dios lo dice. Pero ¿es para atemorizarme? No. Es para estar preparado y mantenerme firme en lo que Dios ya ha mostrado. En mi mente, con mis pensamientos, poniéndome de acuerdo con lo que Dios ha dicho, con mi boca declarando lo que Dios ha decretado, con mi corazón, con mis actitudes firmes también de obediencia hacia solo con la dirección de Dios y nada más, y con mi cuerpo, accionando con mis palabras, con lo que hago. Eso es lo que yo tengo que hacer. Mi pregunta es, ¿qué está por delante? ¿Qué necesitamos como iglesia ser conscientes e intencionales? Necesitamos ver avivamiento. Y ese avivamiento solo puede venir a través de ti y de mí, del cuerpo de Cristo, en oración, en intercesión, en ayuno, en humillación, en adoración, alabanza, en todo esto que hemos estado hablando de lo que fue Josafat con el pueblo de Judá. Así es como Dios nos quiere ver a nosotros, como ese pueblo de Dios sobre la tierra, por nuestras naciones, por nuestras familias, por nuestras congregaciones, por las personas que conocen del Señor y quizás se han enfriado o se han apartado, y por aquellas almas que no conocen, por ese gran avivamiento de almas, de salvación de almas en las naciones, orando por avivamiento y viviendo nosotros esa misma vida de santidad como pueblo de Dios y de obediencia hacia Dios, no con temor, porque pues el temor, nadie va a saber quiénes somos y a quién representamos. Representamos al Dios más poderoso, al que tiene la respuesta de todo. Entonces yo te digo a ti, hasta aquí nos ha traído Dios, confiados, firmes, sin miedo, sin temor, sin desmayar, sin acobardarnos, firmes en lo que ha hablado Dios y en la dirección que Él ha dado para hacer. Firmes en la adoración, en la alabanza, firmes dando gracias por todo y en todo, y estando quietos en nuestra mente, en nuestro corazón, posicionados en Él y en lo que Él dice y habla. Entonces quiero que tú repitas conmigo, hasta aquí me ha traído Dios, hasta aquí, y estoy firme, sin miedo, sin temor, sin desmayar y sin acobardarme. Estoy firme en lo que Dios ha hablado y en la dirección que Él ha dado para hacer. Estoy firme en lo que Dios ha hablado y en la dirección que Él ha dado para hacer. Firme adorando, alabando y dando gracias en todo y por todo. Y estando quieto, firme
en mi mente y en mi corazón, y posicionado en Él y solo en Él, para ver, dilo conmigo, para ver la salvación que da el Señor, para ver el avivamiento que traerá el Señor a nuestras vidas, familias, naciones, para ver la gran cosecha de las almas, para ver el avivamiento en Israel y las naciones enteras, firmes, puestos mis ojos en Cristo. Dilo conmigo, puestos mis ojos en Cristo, solamente el autor y consumador de mi fe, como dice Hebreos 12:2. Y yo te digo a ti, permanece firme, seguro, balanceado con todo lo que Dios está diciendo, sin dudar, firme en tus creencias, convicciones, firmes en las promesas de Cristo y la palabra de Dios que te ha dado. Mantente firme, no temas, sé valiente, sé fuerte, con coraje, ten paz en esa quietud que el Señor nos ha dado y seguridad en Dios, porque la batalla no es tuya, sino del Señor. Dilo, la batalla no es mía, sino de Dios. Y yo me mantengo firme. Dilo, yo creo, adoro, ayuno, alabo, doy gracias, obedezco y permaneceré firme, me mantendré firme para que Dios inicie con mi imposible, dilo, para que Dios inicie con mi imposible, convirtiéndolo en mi poderoso milagro. Eso es lo que Dios hace. Declaro ahora, para cerrar, que aunque las tinieblas puedan cubrir las naciones, la promesa del Señor es que se levantará sobre ti. Así lo creo. Así que levántate, tú que estás oyendo esta palabra. Levántate y resplandece, y la gloria del Señor que ya ha venido sobre ti. El ungido ya ha venido sobre ti. El Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses ha venido sobre ti. El león de la tribu de Judá. Tú eres la luz en medio de la oscuridad, recuérdalo. No importan las tinieblas que estén sucediendo, pequeñas, medianas, grandes, tú eres la luz en medio de esas tinieblas. Y no te escondas de esa luz, de esas tinieblas, ni te vayas a rendir a esas tinieblas, porque tú tienes la respuesta, tú eres la luz. Porque la luz que brilla en las tinieblas es la luz que alumbra al mundo. Y recuerda que eso fue lo que Jesús nos dijo. Estamos en el mundo, no del mundo. ¿Pero para qué? Porque nuestro reino es un reino mayor que el reino de las tinieblas. Porque nosotros tenemos un reino no de este mundo, sino el reino que está por encima de todo lo negativo, de toda la muerte, de todas las tinieblas que puede haber. Y nosotros somos de un reino mayor, que es el de Cristo, y de un llamado mayor. Voy a terminar con esta porción en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Dios te guarde. La mirada, estoy atento a lo que hablas, y cuanto más
más me acerco a ti, estoy más admirado. Solo quiero ser como tú, no persigo